noches a todos y a todas. Ahí me apareció el cartelito de rec y en vivo, así que sí, es todo muy televisivo el asunto. Bueno, ante todo es un honor estar representando a Eduardo Mendicuti en esta ocasión. Creo que una de las ventajas de la virtualidad es poder tener estos encuentros. Como hablaba hace un rato, nos hacen falta, ¿no?, las tapas y las croquetas, pero bueno, como siempre, por lo menos tenemos su voz y su presencia, es lo que más nos interesa. En esta ocasión, como dije, me toca presentar un escritor, periodista, novelista, cuentista, cronista, comentarista, crítico. Pero es ante todo un referente a mostrarnos una manera diversa de ver el mundo. Como él mismo dice, antes de plasmar en el papel sus ideas, las plasma en su cabeza. Esa imaginación que se entrecruza con la realidad que nos rodea hace que su escritura nos cambie la manera de percibir lo que se etiqueta como diverso, diferente, marginal o distinto. Por eso tiene y representa un lugar de memoria, como lo hace una plaza en su honor en su ciudad natal, Sanlúcar de Barrameda, donde también apadrinó la glorieta de la igualdad social, aportando un manifiesto pro igualdad grabado en su monolito. Pero antes, en el origen, la censura. Con su primera novela, Tatuaje, obtuvo en 1973 el premio Sésamo, aunque fue censurada. Su segunda novela, Cenizas, obtuvo el premio Café Gijón y también fue censurada, aunque posteriormente apareció por entregas en la revista Garbo. Su primer libro publicado fue Una mala noche, la tiene cualquiera, en una editorial de Zaragoza. Con posterioridad, Tusquets Editores ha ido publicando con creciente éxito de crítica y de público en España y en el extranjero sus siguientes novelas. Pero quizás lo que quiero resaltar hoy es lo que nos propone, la capacidad de pensar contracorriente. Esa idea de no dar por sentado lo aparente, lo establecido, lo naturalizado. Con humor e ironía, como en Los novios búlgaros o El palomo cojo, ambas novelas llevadas al cine. El humor como resistencia, el humor como memoria para esos personajes que son parte de un colectivo y ya parte de nosotros y de nosotras. Como el mismo Eduardo afirmó en diálogo con Almudena Grandes, es un compromiso moral defender la memoria histórica colectiva, y es un compromiso emocional recuperar la memoria de los individuos integrada en cada momento histórico. No creo que haya presentación más clara de un ejercicio de escritura sobre la memoria de los más desamparados, de los más marginados, de los más perseguidos, de los más olvidados. Su conciencia en la escritura es solidaria con los subalternos de la sexualidad, del género, del clasismo dominantes. Su narrativa es la voz sublevada del testimonio mínimo, como Menocchio con sus gusanos y su queso. Así es el caos que no se oculta en su literatura, sino que se muestra y resiste el paso del tiempo. Por eso, te damos la bienvenida, Eduardo, y como siempre, es un honor escucharte. Muchísimas gracias, Adriana. Y hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí, de verdad, es un honor, un privilegio estar aquí, aunque me cueste tanto trabajo como si fuera un funambulista este sistema, que ya es para gente mucho más joven que yo, porque yo me lío. Pero bueno, aquí está mi marido que me ayuda. Entonces, de verdad que me encantaría estar ahí. Ya sé que las circunstancias no son fáciles y no son propicias, pero han permitido algo que me sirven a mí casi de punto de partida. Y es que en marzo de 2020, es decir, del año pasado, cuando aquí en España se nos dictaminó ya oficialmente que teníamos la pandemia encima, apareció en las librerías mi última novela hasta el momento, que es Para que vuelvas hoy. Estaba por la editorial, estaba programada toda la promoción, pero no se pudo hacer nada, tuvo que cancelarlo y la pobre novela se quedó ahí un poco en el vacío, huérfana de casi todo lo que necesita una novela cuando arranca a andar. Y yo tampoco fui capaz de ayudarle demasiado, porque yo, ya habéis podido comprobarlo, no manejo las redes sociales, no tengo ninguna. Hay escritores que se ayudan mucho por las redes sociales, pero yo no sé ayudarme, ¿no? Y no sé ayudar a mis novelas con eso. Vicente, que es mi marido y que está aquí al lado,
aquí vigilando, porque yo le he dicho que ni se vaya, porque si algo se estropea, tiene que arreglarlo él, porque yo no sé arreglarlo. Pues él sí puede arreglar mis desastres en este sentido y maneja bien todas las redes. Pero un año después, justo hace poco, o sea, en febrero de este año, ha aparecido una reedición de Una mala noche la tiene cualquiera, que es mi primera novela publicada. La primera, que efectivamente Adriana lo ha recordado, gracias Adriana otra vez, que fue en 1982, tropezó con algo parecido, hombre, no tan dramático y no tan serio, pero para la novela sí fue malo. Y es que la editorial que la editó, la novela fue Premio Ciudad de Barbastro, un premio bonito en aquella época, pero la editorial que la publicó quebró, de manera que no había manera de aquello, se perdió la novela. Yo apenas tuve tiempo de mandar algunos ejemplares a algunos amigos que publicaron incluso algunas reseñas en algunos periódicos, elogiosas, debo decir, pero bueno, ahí se quedó eso. Y ya no fue hasta 1988 cuando Tusquets la recuperó y la novela, bien apoyada en este caso por la maquinaria promocional de Tusquets, que tiene ya o tenía ya todo un sistema de promoción de sus obras, de sus novelas, y por algunas reseñas que fueron importantes en aquel momento, especialmente una de Leopoldo Azancot en El País, en las páginas de cultura o en el cultural del País, hicieron que la novela fuera conocida y que se vendiera incluso muy bien. Tuvo mucha repercusión entre los lectores. Esta mañana, precisamente pensando en eso, en ese salto de la novela, caí en la cuenta de que para mí incluso la reedición de Una mala noche la tiene cualquiera tuvo un efecto más importante que el puramente promocional. Y es que yo hasta entonces había escrito muchas novelas, pero con un dato que ahora me preocupa, y es que de alguna manera estaban escritas a favor de la corriente en el sentido de lo que se suponía que debía escribir un escritor gay. Y es que los asuntos gays tenían que dar por sentado que debían ser tratados con un ánimo penitencial. Es decir, tenían que ser oscuros, tenían que ser, de alguna manera, alguien tenía que pagar por el delito o por no sé, el pecado de ser gay, y uno mismo tenía que castigarse por eso incluso cuando lo escribía. En este sentido, Tatuaje, que fue la novela del Premio Sésamo que prohibió la censura, es una novela realmente muy libre para la época, pero que tenía ese sello, yo lo he leído, releído ahora, y tenía ese sello casi de homofobia ¿cómo se dice eso? Interiorizada. Tanto que a mí me han pedido últimamente que la reedite un par de editoriales y yo no he querido reeditarla, porque conforme la voy releyendo me parece que no soy yo. Ese hombre que cuando escribe de esos asuntos relacionados con su sexualidad se ve obligado a flagelarse, me parece que es que no soy yo, que no me corresponde a mí. Entonces, pero a partir de Una mala noche la tiene cualquiera, yo decidí celebrarlo todo. Es decir, es verdad que las novelas a partir de entonces, aunque tengan un tono que ya no es punitivo, que ya no es para flagelarme, porque no me gusta nada flagelarme, tiene calas
en las etapas dolorosas, en las etapas difíciles de la vida de los personajes que hablan. Pero el tono general de las novelas a partir de entonces es en el que yo de verdad me reconozco, un tono en el que se celebra la vida en todos los sentidos, incluso en el sentido de hacer las cosas a la contra. Cuando yo empecé, después de Una mala noche, a escribir otras novelas, hubo muchas personas que me dijeron: ahora, para demostrar que eres un escritor de verdad, deja de escribir de estos asuntos. Y a mí me dejaba aquello un poco desconcertado. De verdad yo tenía que escribir de otros asuntos para demostrarle no sé qué a alguien. Entonces, eso fue importante en la edición de 1988 de Tusquets, que es la que Tusquets ha recuperado ahora en la colección conocida de Tusquets, la grande de negra, en caja alta, ¿no? Tanto Una mala noche la tiene cualquiera como mi última novela, Para que vuelvas hoy, tiene la peculiaridad de que son novelas cortas. Es una medida que a mí me gusta mucho en la novela. La novela corta, lo que los franceses llaman nouvelle, o creo que los italianos novelette, cosas algo parecido a esto, ¿no? Es una medida bonita, creo que levemente incómoda, que tienes que dominar bien el ritmo y la dimensión de la novela, y que no tienes por qué aumentar la narración con cosas añadidas, ¿no? Ambas lo son. Yo he tenido ocasión, yo sé que vosotros en Argentina y en otros países de Hispanoamérica es una medida de narración muy apreciada, pero aquí no tanto. Ni el relato corto, que ahora se va recuperando, ni desde luego la novela corta tienen entre nosotros salidas fáciles, porque como que se aprecian mal. Yo tengo el castigo de que aprecio bien esas medidas narrativas. Los títulos, la estructura son de novelas cortas y los títulos, que para mí son muy importantes porque yo soy incapaz de empezar una narración, una novela. Si no tengo el título, si el título no lo tengo fijado, yo no empiezo mal la novela, porque necesito el título como una referencia temática, como una referencia tonal de la novela. No es lo mismo que una novela se llama El alma en vilo, como se llamó cierta novela que luego escribí con el título de Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy. Evidentemente, Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy es mucho más, parece más botarate, pero es el tipo de novela que yo quería escribir. El título refleja ese tipo de novela que yo quería escribir, El alma en vilo, que fue incluso como yo firmé el contrato en su día, pues es una concesión absurda, que no tenía sentido publicar, que apareciera una novela con ese título, que no había sido para nada el que yo había tenido en consideración durante la redacción de todo el libro. El tono, entonces, es importante en ambos casos, y es importante la estructura de novela corta. En el caso de Para que vuelvas hoy, es una novela que tiene algo en contra, sobre lo que yo he ido en contra o he manifestado en contra, que es la melancolía. A mí me parece muy bien la melancolía, siempre que sea melancolía buena. De broma, suelo decir que con la melancolía ocurre como con el colesterol, que hay una melancolía buena y una melancolía mala, como ahí parece, por lo visto, un colesterol bueno y un colesterol malo. Yo entiendo por melancolía mala aquella que te deja fijo en los recuerdos y que eres incapaz de celebrar lo que has vivido. Mientras que la melancolía buena es aquella que recuerdas lo vivido y lo celebras.
Bueno, Para que vuelvas hoy, que es la última, insisto, mi novela hasta el momento, hay una melancolía que yo intento en todo momento que sea buena. Es la narradora, es una señora, por primera vez después de años, la narradora es una mujer, y esto ahí ha ido un corte en todo lo que yo he escrito hasta ahora. Incluso en eso ha habido algún reproche al contrario. ¿Por qué de repente escribes una novela narrado por una señora? Eh, es como una vuelta rara, ¿no? Que alguien me reproche o que lamente siquiera que yo haya abandonado la línea de las novelas gays para publicar de pronto una novela no específicamente gay, me parece tan extravagante y tan, bueno, inadmisible como que alguien en su momento, cuando yo era joven, me reprochara que solo escribiera novela de contenido con personajes gays. La novela, ambas surgen de un asunto que se impuso. Es decir, yo no preparé. Para mí es muy importante que los asuntos me vengan y se me impongan a lo que yo me impongan a los temas de mis novelas, ¿no? En el caso de Una mala noche la tiene cualquiera, todo el mundo sabe, o los que conocen la novela, que es el intento de golpe de Estado de Tejero en el 82. Ahí, teniendo en cuenta que yo publiqué por primera vez esa novela en el 82, fue como al día siguiente de que ya se fuera, yo me puse a escribir la novela y recuerdo que fue muy impulsiva en el sentido de que, si no me equivoco, yo escribí la novela no sé si va a quedar muy frívolo, en 15 o 20 días, a razón de 8 páginas al día. Y yo entonces trabajaba 8 horas diarias, lo cual significaba que volvía a mi casa, me ponía a escribir, escribía 8 horas seguidas, no, 8 horas seguidas no, 8 páginas seguidas, y así fue haciéndose la novela. Además, entonces yo escribía a máquina, y era un lío si me equivocaba, porque había que llenar aquello de tipes, esas cosas, esos métodos tan primitivos que usábamos antes, ¿no? En el caso de Para que vuelvas hoy, el tema vino dado por un acontecimiento, por un tema literario, es decir, un personaje que se llamaba Marco Sana, se murió hace un par de años, todo un referente en la izquierda española, en el Partido Comunista Español. Tiene unas memorias que se llaman Contadme cómo es un árbol, porque el hombre pasó 22 años en la cárcel, desde los 19 a los 42. Y cuando salió de la cárcel, pues el hombre fue un día a un teatro, un cabaret o algo así, con un camarada que creo que era francés, y se puso nervioso cuando vio allí a señoras semidesnudas. Entonces el amigo le preguntó, ¿qué te pasa? Y él le tuvo que confesar que nunca había estado con una mujer. Entonces el camarada buscó a una prostituta, le dio 500 euros y le dijo, para que te vayas con mi amigo. Él se asustó horrores. De hecho, fueron a una casa, a un cuarto, a una pensión, donde la chica más o menos vivía o más o menos trabajaba, y entró en shock. Pero en sus memorias, en una página, recuerda que esa chica fue extraordinariamente delicada y amable con él. Y sobre todo lo que pasó después. Una historia preciosa. Que ella le devolvió el dinero, las 500 pesetas, con una nota que decía para que vuelvas. En realidad, lo que puso en la nota era para que vuelvas esta noche. A mí no me sonaba bien ese título y puse para que vuelvas hoy, con la excusa narrativa de que ella no podía poner esta noche de lo impaciente que estaba por ver a ese hombre otra vez. Entonces a él, que era un comunista de los de antes, le entraron escrúpulos de conciencia. Decía, ¿cómo voy a volver yo con esta chica, que era una chica preciosa, pero cómo voy a volver? Porque le voy a seguir prostituyendo, voy a contribuir a prostituirla si vuelvo y me gasto este dinero que ella me ha devuelto en estar de nuevo con ella. Entonces,
le compró un ramo de flores, que debía de ser un camión de flores, y se las llevó a la pensión, se las dio al encargado, le dijo esto para Isabel. Y una nota que decía para Isabel, mi primer amor. Entonces, esta es la historia que es tan bonita y que nos gustó mucho a todos los lectores o a quienes habíamos leído eso, incluso a Pedro Almodóvar, que se apresuró a comprar los derechos de adaptación de la novela. Pero nunca lo ha hecho, nunca ha hecho una película con esas memorias, no con la novela, con las memorias de Marcos Sana. Probablemente porque en todas las memorias, en todo el libro de memorias de Marcos Sana, en todo el Contadme cómo es un árbol, de verdad lo que está contado con cierta singularidad es ese episodio. Luego hay mucha historia política que seguramente tiene mucho interés, pero que tiene mucho menos enganche o mucho menos gancho o mucha menos posibilidad visual y narrativa en una película que ese episodio. Bueno, una amiga que es actriz nos mandó a todos sus amigos la convocatoria que el Ayuntamiento de Madrid le hacía a Marcos Sana, poniéndole una placa en la casa donde vivió en Madrid, en la calle Narváez, durante los últimos años de su vida. Y yo entonces, que estaba empezando a escribir la novela, que por cierto estoy escribiendo ahora, dije, pero bueno, aquí falta algo. Marcos Sana lo cuenta a su manera y cuenta los escrúpulos que le impidieron volver a ver a la chica. Pero ¿y qué pasó con la chica? ¿Qué ha sido de la chica? ¿Cómo se sintió la chica? ¿Qué huella ha dejado en el alma, en la emoción de la muchacha eso que pasó esa noche en esa habitación de la pensión? Entonces yo, bueno, investigué algo, pero como no descubrí mucho, me inventé a la chica de punta a cabo. El origen, su cultura, su formación, que era ninguna, su profesión, que durante un tiempo sirvió en la casa de una mujer pudiente de Madrid, hasta que decidió dedicarse a la prostitución y ejerció la prostitución. Y ella desde ese momento, ella defiende con una especie de gallardía y con brío el hecho de que hubiera decidido por su propio, sin que nadie le forzara dedicarse a eso. La novela es toda la historia de la vida de esa mujer, la memoria de esa mujer, desde que conoció a Marcos Sanas, que en realidad se llamaba Fernando Macarro, hasta los 80 y tantos años en la casa donde ahora ya vive, acompañada de una muchacha que le lee y le acompaña. Pero ella siempre no puede olvidar ese episodio. Y no puede olvidarlo a él y no puede quitarse de la cabeza que qué habrá sido de él. E incluso está enfadada porque él le mandaría las flores para justificarse y adiós muy buenas. Al final descubre que Fernando, en sus libros de memorias, Decidme cómo es un árbol, incluye esta historia y por tanto nunca llegó a olvidarse de ella. La historia me pareció muy, muy hermosa contarla y contarla desde el punto de vista de la mujer, que estaba sin voz en toda esa historia. Era una historia de voz, pero la historia de la voz de la mujer se había perdido o no había existido o nunca se había tenido en cuenta. Me parecía justo rescatar la voz de la parte el más débil de la historia. Como casi siempre, y es lo que yo proponía como uno de los temas de esta charla, la historia la cuentan siempre los más pudientes, los más poderosos. Y la narración de la historia, incluso en las novelas, ha estado siempre en manos de hombres heterosexuales, occidentales, blancos y a ser posible ricos. Y desde luego vencedores de en su territorio. Aquí la mujer, esta mujer que yo me inventé, Isabel Peñalver, era la parte olvidada, la parte desasistida, la parte
que no había podido contar su parte de la historia, como tantas mujeres, tantos hombres homosexuales, tantos inmigrantes, tantas personas, tantos pobres, tantos desasistidos que no han tenido la ocasión de incorporar a la narración de todos sus propias voces y su propia experiencia. Eso de su propia voz y su propia experiencia me ha creado en algún momento un conflicto, que es, a ver, ¿cómo lo explico esto? En algún momento de mi vida, yo he dicho que, por ejemplo, para contar con certeza a un gay, hay que ser gay. Que lo demás es contarlo desde fuera. Y contarlo desde fuera a alguien, a un individuo del colectivo LGTB, durante mucho tiempo ha supuesto recargarlo de todos los prejuicios que se supone que debe llevar a las espaldas esos personajes. Personajes malheridos, personajes doloridos, personajes necesariamente oscuros, que viven mal su existencia y que necesitan y que siempre se han narrado desde fuera, ¿no? Llegó el momento en que los individuos del colectivo LGTB pudieron tomar voz y poder contar. Yo decía desde dentro, es decir, porque yo defendía que había que ser gay para escribir con propiedad de un personaje gay y una historia gay. O, por ejemplo, había que ser mujer. Y siempre ponía un ejemplo un poco exagerado por lo importante que es. ¿Qué le diría yo? Madame Bovary de Flaubert. Naturalmente, Madame Bovary es una novela excelente y Flaubert un escritor excelente. Pero la novela habría sido distinta si Flaubert, en vez de ser un señor, hubiera sido una señora. Porque lo habría contado de otra manera, lo habría sentido de otra manera. Sin embargo, hace poco, y justo con motivo de la publicación o algo, no, de una transexual, una chica transexual que escribe y publica en revistas, Valeria Vegas, la autora de Veneno, esa autobiografía de la Veneno de la que se ha hecho una serie en España que ha tenido mucho éxito. En una entrevista se aludía a mí, porque yo creo que la entrevistadora le preguntó ¿cómo se llama esa novela? Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy, que es una transexual. Y ella le ponía pegas a la novela y a mí. Decía que la novela no era realista porque yo no era transexual. Y venía a decir lo que yo había dicho antes sobre los gays, que para escribir una novela sobre transexuales hay que ser transexual. Me desconcertó, francamente, me desconcertó un poco. Pero bueno, venía a ser lo mismo que yo había dicho, de manera que yo ahora estoy un poco en el aire sobre este asunto, e incluso en la novela que estoy escribiendo, donde hay un transexual que tiene una voz muy potente, pero que supongo que está visto desde fuera, aunque hable en primera persona, es uno de los personajes, una novela coral, y está visto desde fuera. Ese es uno de los asuntos que a mí me tenían preocupado. Y yo, por ejemplo, esa novela yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy, la escribí obsesionado con dos temas importantes para mí, que era cómo es la memoria de un transexual, de una transexual en este caso, de qué recuerda exactamente desde antes de la transición, digamos, del tránsito, como se le llame ahora, y lo segundo, qué pasaba con ese personaje cuando se hacían mayores, porque las personas que habían apostado radicalmente por la belleza exuberante para su representación pública, cuando dejaba de tener una belleza exuberante, ¿qué pasaba con ellas, ¿no? Probablemente a lo mejor ahora se pueda considerar un enfoque discutible, pero fue honesto por mi parte. Es decir, a mí de verdad lo que me preocupaba al escribir la novela era eso.
Y después es una novela, porque ella me reprochaba que no fuera una novela realista. Claro que no es una novela realista. Es una novela basada en el lenguaje fundamentalmente, porque utilizo el lenguaje del barroco español para hacer un equivalente con el lenguaje de los travestis y de los transexuales, e incluso de algunos gays en algún momento, que se asemeja mucho a ese lenguaje un poco sonoro y un poco forzado de los escritores barrocos, ¿no? De San Juan de la Cruz, por ejemplo, de Santa Teresa de Jesús. Con esas premisas escribí yo la novela, pero yo pretendía escribir una novela desde dentro de esa transexual que se llamaba Rebeca de Windsor, que es una novela que es un nombre como para pensárselo también, pero bueno. Luego, junto a eso había otro aspecto que a mí me ha vuelto a preocupar ahora con la reedición de Una mala noche la tiene cualquiera, que es el asunto del humor. Yo creo que el humor es magnífico en la vida y en la literatura, y que la literatura española está llena de obras maestras atravesadas por el humor, desde el Quijote hasta los últimos, hasta Valle Inclán o yo qué sé, hasta Quevedo, grandes nombres el filo del humor es importante en la literatura española. En cambio, en ese momento parece que el humor como que frivoliza los asuntos, los hace superficiales, ¿no? Y eso me preocupaba. Creo que alguien, que incluso alguno me ha reprochado que ya está bien de publicar en los últimos libros que ha publicado asuntos tan menos petardos. Vamos, que yo tengo que recuperar mi lado petardo, porque, como el de Una mala noche la tiene cualquiera. Pero reconozco que he releído Una mala noche la tiene cualquiera con motivo de la reedición y me encuentro que ya a mi edad a lo mejor sería incapaz de escribir esa novela, porque esa novela necesita una actitud petarda. Y yo a mis años no me puedo poner petardo, no lo consigo, no soy capaz. A pesar de que hay algunas personas, y mi marido el primero, que me está pidiendo que recupere esa vena de literaria. Pero el humor sigue siendo tan importante en mi vida como lo va a ser en la literatura que escriba, aunque sea de otra manera, un humor de otra manera, ¿no? Que sea menos espontáneo, que sea menos, porque el humor de Una mala noche la tiene cualquiera, es un poco, es a borbotones, impulsivo. Hay algunas bromas o algunos chistes o algunas cuestiones de humor que son casi demasiado crudos desde el punto de vista literario, no están demasiado elaborados, son conforme van saliendo. Yo ya digo que la escribí en 15 días y salió como iba saliendo. El otro aspecto que yo había puesto cuando me pedisteis un resumen, que resultó complicado hacer un resumen de algo que todavía no había escrito, resumir lo que aún no has hecho, resulta complicado. Pero era contar, y ahí se mezcla con lo primero que he dicho, desde las voces de las personas que nunca han tenido voz, los más desfavorecidos. Es verdad que muchos miembros del colectivo han tenido etapas vitales muy duras, muy duras. Y por eso, incluso en mis novelas más divertidas, hay calas en la memoria de esos personajes, en sus momentos dolorosos, en sus momentos normalmente de infancia o incluso ya que son difíciles
de vivir y difíciles de contar con cierta ecuanimidad, o con cierta, sobre todo son difíciles de contar con alegría, porque realmente duelen. Y el dolor y el insulto, que es esa seña de identidad de muchos miembros del colectivo LGTB, el insulto que reciben durante unas etapas de su vida, quedan marcados como estigmas en su existencia. De darle la vuelta a eso para que puedan hacer frente a su vida y sobre todo para que puedan y tengan derecho a incorporar sus narraciones y sus experiencias a la narración común, a las experiencias de todos. Eso es muy importante. La narración de la historia de lo que hemos vivido no puede estar o no puede tener ausentes las voces y las vidas de los desamparados y de los que han pasado peor. No puede. Es decir, ellos tienen que tener voz para expresar de verdad lo que han vivido. Pasa lo mismo con los inmigrantes. Los inmigrantes tú lo puedes contar desde fuera, ¿no? O, por ejemplo, yo los conté en Los novios búlgaros. Había una narración de los inmigrantes desde fuera, o donde yo pensaba que los podía contar. Pero ya hay muchos nombres, algunos nombres en la literatura española, y los ha habido en otras literaturas, en la inglesa, por ejemplo, en la británica, de inmigrantes de segunda generación que ya están contando sus experiencias desde dentro, desde su propia vida. Y a mí eso me parece imprescindible para contar, para que la historia sea equilibrada, para que la historia, la narración de la historia que hemos vivido todos sea una narración sana y sea una narración que cuente a las generaciones venideras cómo todo el mundo ha contribuido a la formación de esa historia y cómo los sentimientos de todo el mundo tienen que ser compartidos por todos nosotros. Eso es lo único que probablemente ha sido constante, una constante mientras yo he escrito mis libros. Tampoco es que yo pueda presumir demasiado de esa intención. Yo he escrito los libros porque de pronto me venía la necesidad de escribirlos sin saber muy bien o sin pensar que eso era necesario en ese momento en la vida de España, por ejemplo, en la vida del país y en la vida de la sociedad en general. Pero claro, poco a poco me fui dando cuenta de que no es que fuera necesario, es que fuera imprescindible, que ningún país es sano, ningún país está equilibrado mientras las voces de los gays o del colectivo LGTB no tengan el lugar que se merecen a la hora de narrar la historia común. Un dato histórico para nosotros, para los españoles importantes, fue precisamente el 23F, que ahí tuvo la voz la Madelón, la travesti de la Madelón. Luego ha habido otro, incluso ha habido un profesor argentino que trabaja Mario Kunz, me parece que trabaja en una universidad de Suiza o algo así, que ha escrito un ensayo, un articulito, que lo tengo por ahí, sobre la manera de narrar una transexual, en este caso, el mundial que ganó España, el mundial de fútbol que ganó España en Sudáfrica. Eso tiene una importancia sociológica, sin duda, ya no es la importancia política que tuvo el 23F, pero tuvo una importancia sociológica que de verdad que también necesita una narración fuera de los arrebatos patrioteros de las voces de siempre, es decir, hombres heterosexuales, blancos y más o menos empoderados por sí mismos y por la sociedad para contar cómo habían vivido ellos la historia del triunfo de España en el Mundial de Sudáfrica. Bueno, pues los demás también tienen derecho a incorporar a esa narración, o sea, una narración aparentemente menos política o más frívola o como se quiera, a que se tengan en cuenta sus narraciones, a contar lo que ellos vieron y lo que ellos sentían y incorporarlo al recuerdo de todas las generaciones españolas que han tenido ocasión de rememorar
ahora con motivo de campeonatos del mundo o incluso de la Olimpiada, aquel triunfo de España en el Mundial de Sudáfrica. Son acontecimientos históricos que necesitan las voces de todos, que no se pueden contar sin que las voces de todos se incorporen. Entonces, la novela tiene la obligación de completar la narración de la historia, la novela en general. Por tanto, la novela tiene la obligación de incorporar las voces que hasta ahora no se habían incorporado en la narración de la historia común. Y hay muchas personas que no han tenido todavía la ocasión de contar sus penalidades desde dentro, sus esfuerzos desde dentro y sus conquistas desde dentro. Y me parece importante que algunos escritores se hagan cargo de esa especie de obligación moral para contarnos a todos cómo somos en realidad, que no somos como nos cuenta una parte de la sociedad, sino que somos como nos contamos todos desde distintos puntos de vista. Ahora estoy escribiendo una novela que dejé interrumpida cuando me asaltó esa necesidad imperiosa de escribir para que vuelvas hoy. Y será una novela coral radical, porque de las novelas que yo he escrito, quizá la más radical es una que se llama Duelo en Maryland City, que es una loquería, con perdón. Es una novela de vaqueros, que eso fue un encargo. Yo siempre me he negado a escribir libros de encargo, pero esta de Duelo en Maryland City, que no sé si conocéis, es una novela de vaqueros donde todo el mundo, absolutamente todo el mundo es gay, incluidos los indios, todo el mundo es gay. Entonces, el sheriff es gay, el ayudante del sheriff es gay y su amante, el salón del pueblo está lleno de chicos que alternan en vez de chicas que alternan, son chicos gays que alternan allí con los vaqueros que son todos gays. Eso es una novela muy radical en ese sentido, que coincidió o se adelantó incluso a la famosa Brokeback Mountain, como se diga eso en inglés, que yo ahora, como siempre he sido un poco disléxico, confundo en cuanto un término en inglés tiene más de 2 consonantes seguidas, ya no sé dónde hay que poner las consonantes. Pero entonces ahora es una típica novela de estructura clásica muy, muy habitual, que es la narración de un edificio con todos sus vecinos, pero ahí casi todos los vecinos son gays, aunque parezca extraordinariamente raro, ¿no? El que no lo es de los vecinos viene de fuera y quieren incorporarse, en fin. Espero que, no sé cómo va a salir, porque claro, ya va bastante adelantada, teniendo en cuenta como las novelas que yo escribo, 180 páginas que me parece que llevo, pues ya es bastante novela. Me queda al final, en la que tendré que tomar aún algunas decisiones, pero en la que habrá algunos personajes gay que tengan de verdad una voz potente en la narración de la historia y del desenlace de la historia. Me parece imprescindible. Todavía va a haber gente, incluso aquí en este pueblo mío que hace tanto calor, porque yo estaría encantado de estar ahora mismo en Argentina con el fresquito. Aquí hace a las 4 de la tarde o a las 5 un calor endemoniado. Que se enfadará, que dirá, oye tú, que en Sanlúcar o en La Algaida, que es el nombre que yo ahora utilizo como escenario de mis novelas, no hay tanto gay, no todo el mundo, bueno, quizás sí haya más de lo que parecen y desde luego los que haya tienen derecho a manifestarse y a contar la historia vuestra, la suya, la vuestra, la del pueblo, la de lo que está ocurriendo en esta parte de la historia que estamos viviendo y que estamos compartiendo entre todos. Eso ha sido importante para mí y quizás lo único que he tenido claro a lo largo de los libros que he escrito. Yo no me he propuesto ser avanzada de nada ni de nadie, de ser portavoz de nada ni de nadie, entre otras cosas porque siempre he advertido que los gays
colectivo LGTB y lo gay en particular, no somos todos iguales, cada uno es de su padre y de su madre. Los hay estupendos y los hay horrorosos. Los hay, yo espero estar entre los estupendos, pero los hay responsables y los hay irresponsables. Los hay serios y los hay zarambanas. Los hay fiables y los hay en los que no se puede confiar. Por supuesto que las novelas mías estarían felices de ser hermanadas con las de algunos autores a los que adoro y a los que les tengo verdadero fervor. Por ejemplo, al colombiano Fernando Vallejo, que es para mí un escritor estupendo, tanto en el uso del lenguaje como en el uso del humor como fuerza de combate, como fuerza desafiante. O, por ejemplo, a Manuel Puig, o, por ejemplo, hay escritores que para mí son faros, o por lo menos con los que me gustaría hermanarme. Y luego tengo un asunto puramente que también me preocupa ahora, pero puramente, no sé cómo decirlo, nominativo. Cuando he leído una estupenda novela de esta argentina que se llama, ¿cómo se llama? Las Malas, que se llama Camila Claudia. Sosa Villada. Exactamente, Camila. He visto con cierto estupor que confundía, que utilizaba indiscriminadamente el término, se refería a ella y a sus amigas como travestis y como transexuales, indistintamente, ¿no? Para mí, que tengo en esos momentos una cierta obligación de ordenar las ideas y no siempre lo consigo, hay una distinción clara entre un travesti y una travesti y una transexual, ¿no? Pero, por ejemplo, en la reedición de Una mala noche la tiene cualquiera, la editorial, sin que me lo hubiera consultado, habla de una travesti. Yo en el original siempre hablé de un travesti. Para mí, un travesti es una cosa y una travesti es otra cosa, y desde luego una transexual es otra cosa, algo diferente. Pero hay una cierta, sobre todo con esas legislaciones, esta legislación última española sobre este asunto, que está siendo tan discutida, hay un terreno resbaladizo, movedizo, no voy a decir resbaladizo, movedizo, en el que tengo que fijar mi posición para seguir escribiendo, porque si no, me voy a embarullar como me estoy embarullando ahora. Pero es importante tener en ese momento las ideas y las emociones claras a la hora de escribir sobre estos asuntos, y tengo que aclararlas. No sé qué más decir, lo voy a intentar haciéndolo, aunque no sé, llevo más tiempo de lo normal en la novela que estoy. A mi marido me pasa un letrero diciendo que son las 5:05 y no sé cuánto tiempo más debo seguir hablando, que me parece lo que vosotros digáis. Esto de tener aquí ya un... Bueno, espero terminar esta novela, aunque le estoy dedicando más tiempo de lo habitual. Necesitaré reescribirla y controlarla mejor de lo que he controlado otras novelas anteriores. Otras novelas no las he controlado nada, no las he controlado en absoluto. Por ejemplo, Una mala noche la tiene cualquiera, que a mí me parece una novela, si soy sincero, mejorable. Pero si la mejorara, la estropearía el encanto que tiene. Ese es el asunto, ¿no? Es no hacer las cosas de una manera tan pensada que estropees las virtudes que pueda tener de espontaneidad, de carácter impulsivo de ciertos textos. En fin, que uno se va haciendo mayor, y por eso creo yo que se me presentan estos problemas de moral literaria, o como le queráis llamar a esto.
tengo que resolverlos para la próxima novela que he escrita, la novela que estoy escribiendo, y por eso tengo que darles la vuelta, repasarla, reescribirla, revisarla entera para fijar bien las cosas. Últimamente, esto ya no sabía si iba a contarlo, pero lo contaré. Aunque me hagan señales de que no lo cuente, pero lo voy a contar. Me ha pasado una cosa que de verdad que me tiene a mí, o me ha tenido mucho rato, incluso muy enfadado y muy descontrolado, enfadado conmigo mismo y con lo que ha pasado y con lo que ha pasado con mi centro de salud y con mis, no sé si médicos o enfermeros del centro de salud. Yo necesito hacer, sabéis, en España la medicación que a lo largo de la vida uno ha ido acumulando para controlar el azúcar o para controlar el colesterol o no sé qué, figura en una tarjeta sanitaria. Pero la tarjeta sanitaria vence y hay que renovarla. Y la manera de renovarla es llamar por teléfono al centro de salud y alguien te la actualiza. Normalmente no es el médico, es la enfermera que te contesta al teléfono. Entonces yo llamé por teléfono para que me actualizaran la medicación, entre ellas una para la próstata, para los problemas de próstata que acabamos teniendo todos, ¿no? Y el chico, que era un poco bruto, me dice, no podemos hacerle eso aquí, tiene que ir al hospital a ver a su médico. Digo, ¿cómo que dice? Que no lo podemos hacer aquí, porque usted es un paciente en tránsito transexual. Yo de entrada me quedé en shock, pero... Y después me dio la risa, porque la verdad es que después de decir la risa le dije, pero ¿qué disparate está usted diciendo? Que sí, que aquí en su historial médico dice que usted es un paciente en tránsito transexual. O sea, que usted se va a convertir en mujer, como si yo no lo hubiera entendido, lo digo con una pluma, como si yo no hubiera entendido lo que me había dicho. Y yo me enfadé mucho, pero claro, luego tuve un conflicto moral. ¿Qué más estaba? O sea, ¿por qué me voy a enfadar yo porque me vayan a convertir en una señora? Que claro, tampoco me hacía ninguna gracia de repente ir al médico con traje y corbata y salir con un camisero con collar de perlas o algo así. Entonces no me dejé. Ya me habían dicho que no tenían, mi propio marido me dijo, no tienes derecho a enfadarte porque vas a quedar muy mal. Si tú eres gay y eres respetuoso, extremadamente respetuoso con los transexuales, en este caso con las transexuales, ¿por qué te vas a sentir ofendido porque un médico te diga eso? Bueno, yo no me estoy ofendido por eso, yo estoy ofendido porque me parece que me van a hacer lo que yo no necesito y que la medicación que yo necesito no tienen por qué evitarla o escamotearla porque alguien haya tenido la locura de poner ahí en ese expediente médico que yo soy un paciente en tránsito transexual, ya ves tú. Así que la próxima vez que nos veamos ya veremos. En fin, que esto es lo último que me va a dejar a mí un poco desconcertado a la hora de escribir, porque ya no sé qué está pasando conmigo. Al menos médicamente, en el expediente médico. Bueno, yo creo que ya ha llegado el tiempo, ¿no?, que me toca hablar o no, todavía tengo que seguir diciendo algo, porque a lo mejor seguramente se me ha escapado alguna cosa de la que yo tenía apuntadas aquí. Sí, hay como una vos cosa... quieras, Eduardo, como vos prefieras. Dime. Como vos prefieras. Vale. Sí. No, hay una cosa importante que se refiere a la censura. Es verdad que yo el primer tropezón serio con la censura fue en el premio Sésamo con esa novela Tatuaje, que realmente para la época, porque ganó el Sésamo justo, todavía estaba vivo Franco, y es cuando la prohibió por fin la censura fue un shock. Era la primera novela mía que se iba a publicar, no el primer cuento, pero sí la primera novela mía que se publicaba y que yo había corregido galeradas y había visto las pruebas de cubierta y estaba el libro, estaba allí, que es como si de frente el primer niño tuyo se estropeara. Y aquello no fue un shock. Y yo, que la noche del 23F, la verdad, después no tuve miedo de que los militares aquello me fusilaran, porque a ver, ¿por qué me iba a fusilar a mí?
sí tuve miedo de que me silenciaran. Sí tuve, el miedo que tuve fue que yo tuviera que perder la voz que yo quería tener a la hora de escribir. Y antes todo lo escrito, por eso pasaron 5 o 6 años sin que yo publicara nada más. Porque todo lo que yo había publicado hasta entonces, que no era realmente lo que yo hubiera escrito, me parecía que lo había escrito otro, que no era yo quien había escrito aquello, había sido otra persona quien había escrito aquellos cuentos que eran un montón, con los que yo gané un montón de certámenes de cuentos de aquella época, y de broma yo solía decir que era como la Transmediterránea. La Transmediterránea era una compañía española de barcos de pasajeros, y todos los barcos se llamaban Ciudad de Alicante, Ciudad de Madrid, Ciudad de Barcelona, y entonces todos mis premios se llamaban así: Premio de Cuentos Ciudad de Javea, Yo decía que yo era como la Transmediterránea. Pero todos esos cuentos que no los he publicado nunca en libro, y no me apetece publicarlos por eso, porque yo tenía la sensación de que no estaban escritos por mí y no estaban escritos con esa libertad interior con la que he escrito después casi todas el resto de mis novelas. El resto de mis novelas están escritas en absoluta libertad, que es lo importante, sin ningún condicionamiento, ninguno, ni técnico, ni temático, ni comercial, ni ningún condicionamiento. Y bueno, algunas habrán funcionado mejor, habrán tenido más o menos reconocimiento crítico, pero han sido las novelas que yo quería escribir en cada momento, sin ningún carácter, sin ninguna presión externa. Probablemente es de lo único que puedo estar orgulloso, porque yo estoy orgulloso de muy pocas cosas en la vida, no sé por qué, pero de lo único que yo puedo estar orgulloso es de haber escrito siempre lo que he querido, incluso en contra de algunos comentarios bien intencionados que me aseguraban, por ejemplo, si tú en lugar de haber escrito esto o de esto, así como has escrito, habrías vendido mucho más de lo que has vendido si no hubieras escrito de la temática que has escrito siempre. Pues me da igual, no me da lo mismo, es decir, yo he escrito lo que he querido, y incluso ahora con Para que vuelvas hoy, que ya digo, desde dentro del propio colectivo ha habido alguna reticencia, a decir, a ver cuándo vuelve Eduardo a escribir las novelas de antes, pues da igual. Si yo no podía admitir que antes alguien me dijera que para ser escritor respetable tenía que dejar de escribir de travestis, y no dejé de escribir de travestis, nadie tiene derecho a pedirme en algún momento que deje, que no vuelva siguiente, que no siga escribiendo novelas gays y que escriba de pronto otra cosa. No, escribiré lo que quiera. Eso era un asunto importante que yo tenía en mente, que yo, cuando la censura, yo había tenido un pequeño encontronazo anterior con la censura a propósito de un relato publicado en la Estafeta Literaria, que había ganado el premio para escritores de menores de 25 años. La Estafeta Literaria era una revista literaria del régimen franquista, y yo publiqué ahí un cuento un poco particular, que no sé por qué me llamaron al Tribunal de Orden Público. Eso de que a mí me llamaran al Tribunal de Orden Público para declarar sobre el cuento me pareció casi una heroicidad, pero al final no pasó nada, ¿no? Pero el disgusto fue mucho peor cuando ya la censura prohibió. Bueno, entonces ya no prohibía, la censura es que era muy pajolera. Llegó el momento, en los últimos años de Franco, que la censura ya no prohibía expresamente nada, sino que recomendaba la no publicación íntegra de la novela o la no publicación de determinados pasajes de la novela. Todo el mundo entendía que mejor que no lo publicaras. Entonces, el editor de esa novela mía del Premio Sésamo se asustó, y de hecho los linotipistas, hay que ver, que compusieron la novela se asustaron mucho pensando que se iban a quedar sin trabajo y que cómo iban a publicar esa novela. Era una novela atrevida, pero bueno, tampoco era para tanto. De hecho, seguía un poco
la norma de estar a favor de la corriente de que el personaje narrador, que era gay, se flagelaba y se culpabilizaba de serlo. Y yo ahora no estoy dispuesto a eso. Me han pedido un par de editoriales que la publique, y me han pedido que lo haga con un prólogo mío, antes de que lo haga cuando yo me muera, el prólogo a otra persona y escriba cualquier disparate. Pero no sé si me voy a decidir, porque me da, no sé. El tono de la novela es casi contrario a lo que yo he escrito después y lo que yo he defendido pública y literariamente a partir de ese momento. En fin, no sé si ya hay mucho más que contar. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Ahí hay un asunto que incluso me gustaría debatir con vosotros, que es lo que yo en un momento denominé el travestismo lingüístico, porque tuve una experiencia muy especial con una novela que se llama Tiempos Mejores. La novela estaba narrada por un personaje que era un hombre, por tanto era un narrador masculino, pero que hablaba todo el rato en femenino, o casi todo el rato en femenino. Entonces la propia editorial entendió que era un travesti, y no era un travesti, era un tipo que hablaba en femenino, lo cual no quiere decir otra cosa, que hablaba en femenino. Aquí en Andalucía hay, por ejemplo, el Carnaval de Cádiz, donde montones de hombres se travisten de mujeres sin perder sus señas de identidad masculinas, por ejemplo, faciales, o dejar las barbas y al mismo tiempo se siguen vistiendo de mujeres, y hablan en femenino. Y no hay algo ahí, hay un travestismo femenino que a mí me interesa, porque produce o puede producir ese espejismo interesante de considerar que un personaje contado por sí mismo en femenino es un travesti o es una transexual o algo por el estilo. Eso es algo que a lo que le doy vueltas de vez en cuando, ¿no? Porque a lo mejor contribuye a distorsionar la imagen de los personajes en la mente de los lectores, que no interpretan exactamente lo que yo quería comunicar. En fin, son cosas que tengo que aclarar ahora que ya tengo una edad para aclarar cosas. Hasta ahora no me paraba a pensar si tenía que aclarar algo o no. Ahora sí tengo que aclarar algo, algunas cosas. Y ya te agradezco tu agradecimiento, Adriana, de verdad. Muchísimas gracias, Eduardo, nuevamente. Si quieren, lo que vamos a hacer ahora es abrir las preguntas o comentarios desde el chat, ¿sí? Todos los que quienes tengan preguntas o comentarios, pueden pedir la palabra o hacer la pregunta directamente vía chat, ¿sí? Por ahora no. Bueno, yo aprovecho para hacerte una pregunta respecto de Para que vuelvas hoy, que es tu última novela, y tiene que ver con la estrategia elegida, digamos, del diálogo entre Isabel y Marta. Sí. ¿Por qué elegiste ese recurso, que es muy, digamos, propio, ¿no?, de la idea de género, sororidad también, casi, ¿no?, como dos mujeres tejiendo historia, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de pensarlo así? Enfrentar dos puntos de vista, dos edades, dos culturas, dos formaciones culturales, dos lenguajes, que es tan importante en una novela. La manera de hablar de los personajes es fundamental. Un personaje en una novela es como habla ese personaje. Por lo tanto, hay que decidir claramente de dónde viene, qué cultura ha tenido y cómo se expresa. Y entonces ahí era enfrentarlas a las dos, aparte de ser un recurso puramente narrativo, no de aligerar la narración, sino de
o quizás también aligerarla, es decir, hacer una narración más estructurada, más ágil, menos el soliloquio o clásico, ¿no? Que me podía yo haber ajustado solamente al soliloquio del personaje de ella, de Isabel. La voz de la chica pone incluso un contraste ideológico entre la mujer mayor y la mujer joven, que es mucho más, no voy a decir reaccionaria, pero sí mucho más, menos progresista, mucho más tradicional que la mujer mayor, que es mucho más libre de mente y que la mujer joven. Me pareció importante ese aspecto de resaltarlo en la novela con el diálogo constante entre los dos personajes. Y también para solucionar el final, es decir, para que el desenlace de la novela viniera de una manera lo más natural posible. Es decir, la chica joven encuentra un libro, se lo lee la parte a la otra y Isabel Peñafiel de pronto descubre, muy emocionada, pero muy enfadada al mismo tiempo, que ese hombre no la olvidó nunca. Y que si no volvió a verla fue porque consideró siempre que era puta. Y eso duele, eso duele. Ahí, sí. El contrapunto generacional también y la sí, idea, ¿no? del relato de una prostituta con todo lo que se implica, ¿no? La puesta en deseo también de las prostitutas. Acá hay un debate muy, muy amplio y duro también respecto, ¿no? de la despenalización, ¿no? De la sí, prostitución. aquí en España es desde hace mucho tiempo, ¿no? De las abolicionistas Uh-huh. contra las que quieren proteger con la legislación que corresponda, laboral, por supuesto sanitaria, por supuesto. Yo debo decir que, aunque me esté metiendo en un jardín, que apoyo no a las abolicionistas. Yo creo que lo que hay que hacer, por supuesto, es luchar contra la trata de blancas, contra el proxenetismo, contra la explotación de las mujeres. Pero una vez establecido esto, la mujer tiene derecho a decidir, aunque sea forzada por las circunstancias, porque claro, no, es que no son libres de elegir. Bueno, ¿y quién es libre de elegir en esta vida? Cada cual se agarra a lo que pueda y lo que necesita y lo que se merece es que la sociedad las proteja lo mejor posible, en el punto de vista laboral, en el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social, es decir, no se puede despreciar a determinadas mujeres porque se dediquen a determinadas cosas, ¿no? Yo he tenido alguna discusión sobre estos asuntos muy dura con una queridísima amiga mía, que es Almudena Grandes, que tiene una postura mucho más radical en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que la única vez que de verdad me he enfadado con Almudena es sobre uno de estos asuntos. Bueno. Perfecto. Gracias, Eduardo. Hay dos preguntas más. La primera es de Mariano Rodríguez, que dice lo siguiente. Sobre lo de escribir sin ser del colectivo al que se le da voz y la posible inautenticidad de esa intromisión, cabe discutir si somos esencias interiores o en oposición cantos rodados que se forjan también en el ser percibidos y hasta enunciados desde otras voces, a veces para muy mal y a veces para muy bien. ¿Qué es el desde dentro? ¿Hay algo más que el dentro y el fuera? Complicado esa. Yo entiendo que desde dentro es contar desde tu experiencia, desde tu sensibilidad, desde tus emociones. Y es complicado desde tu dignidad. Y es complicado sustituir la dignidad de alguien. Cada uno es responsable de su propia dignidad y de su propia manera de expresarla y de defenderla y de ejercerla. Por eso yo me enfado mucho cuando alguien, en el caso, por ejemplo, de algunas feministas
muy radicales, deciden que determinadas mujeres atentan contra su propia dignidad al ejercer determinados oficios. No, mi dignidad depende de mí. La dignidad de cada mujer depende de cada mujer. Nadie tiene derecho a meterse en la dignidad de los demás. Es verdad que la opinión que tengan los demás no sé qué ha hecho este. ¿Me sigues escuchando? Sí, sí, estamos escuchando. No hay imagen, pero estamos escuchando. Vale, yo ahora sí te veo. No, pero aquí ha hecho algo. Aquí este muchacho ha hecho lo que no debía. Ya sí. Ahora Sí. ¿Qué estaba diciendo? Que me irrita mucho que la gente se considere con derecho a invadir la dignidad o el sentido de la dignidad de los demás, ¿no? Cada uno tiene sus propios condicionamientos y cada uno tiene que ser responsables de ellos y luchar por ellos como puede. Pero es verdad, algo que ha dicho ¿cómo se llama? Manuel Rodríguez, ¿no? Mariano Rodríguez, que no solamente es verdad que no solo somos como nos sentimos o como nos vemos, sino como nos ven los demás. Es decir, es verdad que la visión ajena a nosotros mismos nos completa. Es verdad, por lo tanto, a lo mejor no es tan disparatado contar a alguien desde fuera o desde dentro o desde fuera, haciendo ahí esa dicotomía complicada, pero ambas miradas son importantes para construirnos, son imprescindibles para construirnos, siempre que no sean solo desde fuera, porque corremos un riesgo. Por ejemplo, tantas novelas sobre temática homosexual en las que los homosexuales solo aparecían como degenerados, como individuos asociales, como personajes culpables, como personajes delincuentes. Eso es el producto de una mirada simplemente de fuera, externa, no desde la verdadera historia del personaje, del individuo y de las cosas que tiene que contar. Hay que escucharnos a todos. Gracias, Eduardo. La siguiente es de Marcelo Topusian. Hola, Marcelo. Dice así: la pregunta es política, sobre la transición. Desde la izquierda recientemente ha habido un cuestionamiento de lo festivo, de lo celebratorio en la narración histórica de la apertura democrática, como si ocultase los fracasos de las reivindicaciones anteriores del antifranquismo bajo el continuismo del régimen del 78. ¿Cómo se lleva con esas críticas de la fiesta de la transición? Bueno, yo lo llevo mal, porque a mí me parece estupendo que celebremos la transición. Fue una especie de milagro, aunque suene un poquito excesivo y un poquito, como diría yo, echarnos flores al pueblo, ¿no? A los españoles que permitió eso, o que se pusieron de acuerdo para permitir eso. Por supuesto que la transición dejó muchos cabos sueltos y no fue un proceso perfecto, en absoluto. Dejó muchos cabos sueltos. Pero celebrar lo que se conquistó a mí me parece importante. A mí me parece importante. Por tanto, yo no soy nada cercano a esa postura excesivamente crítica contra la transición que se está produciendo de un tiempo a esta parte. Hay muchos pensadores o muchos personajes importantes de izquierdas a quienes le parece imprescindible criticar y desautorizar y dejar sin méritos la transición. Yo creo que fue un proceso importante. Insisto, no fue perfecto y se dejaron cabos sueltos que a lo mejor algunos los estamos pagando todavía, ¿no?
Pero lo que hay que hacer es solucionar esos cabos sueltos desde ahora y no reprocharnos lo que dejamos, esos cabos sueltos que dejamos en su momento, que sí es verdad que lo dejamos. Cosas que no se solucionaron del todo, que se solucionaron mal o que se solucionaron por asuntos o por cuestiones, ¿cómo diríamos? Sumisas a determinadas cuestiones. Yo digo, por ejemplo, la monarquía, o por ejemplo, algún aspecto así, que fue que lo solucionamos de mala manera y que ahora la estamos pagando, sobre todo en algunos aspectos, ¿no? Pero hay que solucionarlo ahora, aquello que no en aquel momento tuvimos que ceder o tuvieron los responsables de marcar la transición, tuvieron que acordar, tuvieron que hacer concesiones, ¿no? Yo soy siempre muy comprensivo con los defectos o con las debilidades ajenas. Yo creo que las debilidades ajenas forman parte de nosotros de una manera radical, como forman parte, las debilidades también son intrínsecas e importantes en un pueblo, o cualquier pueblo, cualquier país está lleno de debilidades y es importante que las conozcamos y incluso que las disfrutemos, porque las debilidades tienen una parte disfrutona que a mí me gusta. Aunque sea una locura lo que estoy diciendo, pero yo creo que hay que ser benévolos con estas cosas. Yo soy bueno. Gracias, Eduardo. La próxima pregunta es de Daniela Fumis y dice lo siguiente. Una pregunta que se ha hecho muchas veces, pero que ante los recientes crímenes homodiantes y el avance de la ultraderecha en España, quizás vale la pena volver a formular. ¿Qué puede la literatura para intervenir en la realidad y transformarla? Esto sí me preocupa y lo he apuntado incluso en alguna entrevista o en algún comentario para algún periódico, ¿no? Yo últimamente celebraba eso, que los nuevos escritores del colectivo LGTB ya no se sentían en la obligación de acudir a experiencias traumáticas para contarse, que no se sentían en la obligación de decir siempre que lo habían pasado muy mal y abonar y que habían sufrido mucho y abonar lo que yo creo que es la idea de mucha gente no gay, no del colectivo, de fuera del colectivo, que da por supuesto que un escritor del colectivo LGTB tiene que contar lo mal que lo ha pasado. Bueno, yo entonces celebraba que los últimos escritores del colectivo eran capaces de hacerlo olvidándose de eso. No olvidándose, sino, por ejemplo, no considerándolo imprescindible o por lo menos compensándolo con lo que se ha ido conquistando y con lo que cada uno, desde su propia visión y desde sus propias experiencias, puede aportar como jubiloso, ¿no? Sin embargo, ya apuntaba que precisamente estos últimos acontecimientos, ataques homófobos, a lomos de ciertas ideologías, a lo mejor obligan a cambiar la narración de lo que el colectivo LGTBI es ahora. Hay que volver a defender lo que se ha conquistado, lo que somos y lo que se ha conquistado. Y a no olvidar de dónde venimos, que es muy importante. Porque a veces da la impresión de que la gente prefiere olvidar etapas de nuestra vida común, colectiva, no solamente de nuestras vidas individuales, sino de la vida colectiva, que es mejor, sobre lo que es mejor pasar de largo para contar la vida desde una especie de posición edénica. Antes de nosotros no hubo nada, ¿no es verdad? Antes de vosotros, o sea, de los nuevos escritores, ha habido dolor, ha habido mucho sufrimiento por parte de muchos individuos, ha habido mucha lucha y eso hay que seguir recordándolo porque si no, caeríamos en lo mismo. La narración de la historia seguiría estando coja, seguiría estando incompleta.
Pero yo estoy convencido de que las narraciones del colectivo a partir de ahora vamos a tener que dar un paso, no sé si atrás o al lado, para contar de nuevo algunos episodios que parecían superados y que no lo están en absoluto. Porque en este país, en España, la legislación ha ido por delante de la evolución social en ciertos aspectos. Y este es uno de ellos muy importante, en el que gente que durante un tiempo no le daba vergüenza decir que eran homófobos, ahora ya no les da ninguna. Ahora lo gritan a voz en grito, y lo ponen en carteles y en autobuses que pasan por un lado y por otro, y no les importa en absoluto. Y hay mucha gente que parece que está de acuerdo con ellos, y cuya expresión más atroz en ese sentido son las agresiones homófobas, ¿no? Que en España últimamente hemos tenido unas cuantas muy indignantes. Y parece mentira que en este momento del siglo haya resurgido estos brotes homófobos, que además se traducen en gestos violentos contra individuos o contra colectivos más o menos señalados del colectivo más amplio LGTBI. Y eso a mí me parece que, Daniela, que va a haber un momento que habrá que contarlo, incluso aunque lo que te pida el cuerpo sea celebración del cuerpo, perdón por la redundancia, del deseo y de las libertades individuales. Tienes que tener en cuenta que están amenazadas, que hay gente, mucha y mucha, que se sienten con derecho a agredir y a violentar a los colectivos. Últimamente aquí en mi pueblo, que es un pueblo, bueno, tiene 70.000 habitantes, no es tan pequeño, un chico contó una agresión y unos insultos por parte de un grupo de 4 o 5 chicas de su edad, que incluso lo persiguieron durante un buen tiempo. Y yo creo que eso hay que contarlo. Y es imprescindible que se sepa, ¿no? No podemos ocultarlos y decir que no, que ya hemos avanzado tanto que eso ya se ha quedado anticuado. No, desgraciadamente no se ha quedado anticuado, y por tanto una novela que tratara de eso no sería una novela anticuada, porque por desgracia está ahí, las cosas esas pasan. Muchas gracias, Eduardo. ¿No hay de qué? Mariano Rodríguez dice: Julio Anguita decía, el nuestro es un oficio agrario, es decir, demanda persistente atención y tenacidad ante el revés. Seguir en la educación lenta pero segura y atentos a recomenzar, como campesinos laboriosos y necesitados. Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que eso implica denuncia. O sea, implica también la denuncia de lo que se está produciendo hoy en día aquí en España, que parecía un país maduro en ese sentido, y que, por ejemplo, la educación es fundamental, y yo no me canso de decirlo. Hay que asentar una educación en los valores democráticos, en la que todo el mundo seamos iguales y merezcamos la misma atención. No esta educación de algunos grupos de ultraderecha que deciden que hay que prohibir enseñar determinadas cosas porque se está adoctrinando a los chicos y chicas en determinada dirección. Bueno, si vamos a hablar de adoctrinar, no vamos a pensar en lo que ha sido España bajo el franquismo y bajo la Iglesia Católica durante años, ¿no? Si vamos a pensar en lo poco que en lo que nos han ido adoctrinando durante tanto tiempo. Necesitamos ser conscientes de nuestra vulnerabilidad. No podemos afianzarnos en una especie de paraíso conquistado, porque no es real. No es real. Todavía hay demasiadas grietas por las que se cuelan
La intolerancia, por cierto, la palabra tolerancia, que es una palabra hermosa, yo aplicada a los gays me chirría. Yo no tengo por qué, nadie tiene que ser tolerante conmigo, nadie tiene que tolerar que yo sea gay, se toleran los defectos o los pecados o no sé qué, no, tiene que ser respetuosa, ¿no? Respetuosos con el colectivo y con cada individuo, no tienen que ser tolerantes. La tolerancia es una especie de paternalismo peligroso. Gracias, Eduardo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario? ¿Nadie más? Bueno, entonces damos por cerrada la conferencia. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber compartido con nosotros. Gracias a la virtualidad, nuevamente. Eso ha sido toda una experiencia, toda una experiencia. Hablar a través de estos mecanismos ha sido toda una experiencia. Mi marido ya se ha ido al supermercado y me ha dicho, apáñatelas tú. Digo, vale. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado presentes. ¿Sí? Ahora vamos a cortar para grabar y para colgar después. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a todos, de verdad. A todos los que me han seguido y a todos. Ojalá estuviera ahí, porque es un lujo estar en Buenos Aires, por ejemplo. Y ahora con el fresquito mucho más, que aquí hace un calor indigno. Pero bueno, ya habrá ocasión. Gracias desde la Asociación Argentina, Hispanistas también, en nombre de toda la comisión local organizadora. Muchas gracias a vosotros por la invitación de nuevo. Yo espero no haber estado demasiado torpe, porque yo en estas ocasiones me he vuelto muy torpe, pero bueno, perdonad los errores y los desvaríos que yo he tenido a lo largo de la charla. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Adiós.